Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo lleno de chismes jugosos, misterios y por supuesto, mucho Can-Yaman. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de este galán turco que nos tiene a todos y todas suspirando. Y no vamos a hablar solo de su físico, aunque es innegable. Hoy vamos a desentrañar una decisión secreta que tomó Can-Yaman, una que podría cambiar el rumbo de su carrera y, por qué no, hasta sus relaciones personales. Prepárense porque esto es información fresquita, recién salida del horno, y créanme, les va a encantar. Antes de que empecemos, ya saben, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún chisme, darle like a este vídeo si les gusta y compartirlo con sus amigos y amigas que también sean fans de Can-Yaman. Así me ayudan un montón y me motivan a seguir investigando y trayéndoles lo mejor. ¿Listos? Empecemos. Ya todos sabemos que Can-Yaman es un hombre de éxito, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus interpretaciones y, bueno, con esa sonrisa y esa mirada que derriten a cualquiera. Desde que saltó a la fama con Erkencikus, o Pájaro Soñador, su carrera ha sido una montaña rusa de éxitos. Pero como en toda gran historia, hay giros inesperados y decisiones que cambian el rumbo. Y la que vamos a analizar hoy tiene que ver con un proyecto muy esperado, Sandokan. Sandokan, solo el nombre ya evoca aventura, exotismo y un galán legendario. Imagínense a Can-Yaman en el papel de este pirata malayo, musculoso, valiente y con una historia apasionante. El sueño de muchas. La serie, producida por Lux Vide, ya prometía ser un bombazo con una inversión millonaria y locaciones espectaculares. Se había hablado mucho, se había promocionado, y la expectativa era altísima. Todos esperábamos ver a Can-Yaman en su mejor momento, dando vida a este personaje icónico. Pero, aquí viene el pero. ¿Qué pasó? Pues resulta que Can-Yaman, en una decisión que tomó en secreto, hizo algo que nadie esperaba. Y no estoy hablando de un cambio de look, aunque eso también sería noticia. Estoy hablando de una decisión que impacta directamente en el proyecto de Sandokan. Para entender bien el contexto, hay que recordar que la producción de esta serie ha tenido sus idas y venidas. Se han presentado retrasos, cambios de equipo y, por supuesto, la pandemia, que afectó a muchas producciones a nivel mundial. Todo esto ha generado tensiones y especulaciones. Ahora, ¿cuál fue la decisión secreta? Pues según fuentes cercanas al actor, Can-Yaman tomó la determinación de involucrarse más a fondo en el proyecto. Sí, escucharon bien. No solo como actor principal, sino también como productor ejecutivo. ¡Boom! ¡Sorpresa! Esto significa que Can no solo quería ser Sandokan, sino también tener más control sobre la dirección, la estética, el casting y, en definitiva, todo lo que rodea la serie. Esto es algo que no se había anunciado públicamente y que, créanme, ha generado un terremoto en los pasillos de la producción. ¿Pero por qué tomó esta decisión? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las interpretaciones. Algunos dicen que Can, después de haber experimentado el éxito y el reconocimiento internacional, quiere tener más control creativo sobre sus proyectos. Quiere asegurarse de que la visión que tiene del personaje de Sandokan se plasme en la pantalla de la forma en que él lo imagina. Quiere que la esencia del personaje, su valentía, su espíritu aventurero y su complejidad emocional, sean capturadas de manera fiel y auténtica. Desea que la serie no solo sea un espectáculo visual, sino también una narración profunda y conmovedora que conecte con el público a un nivel más allá de la mera superficialidad. Otros sugieren que esta decisión podría ser una forma de blindar su carrera y asegurarse de que se respeten sus condiciones. No olvidemos que en el mundo del espectáculo, a veces hay diferencias creativas y conflictos entre actores y productores. Can, con su creciente experiencia y reconocimiento, podría estar buscando proteger sus intereses y tener voz y voto en las decisiones clave que afectan a su imagen y a su desempeño artístico. Queriendo evitar posibles desacuerdos y asegurar un ambiente de trabajo armonioso y productivo. Además, esta iniciativa podría interpretarse como un movimiento estratégico para diversificar su carrera y construir un legado más allá de la actuación. Al involucrarse en la producción, Can no solo amplía su alcance profesional, sino que también adquiere nuevos conocimientos y habilidades. Se posiciona como un artista integral, capaz de asumir roles multifacéticos en la industria del entretenimiento. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo afecta esto a la serie y a Can-Yaman? Pues, por un lado,
la noticia de que Khan se involucra más en la producción puede ser muy positiva. Los fans, por ejemplo, podrían estar emocionados de saber que el actor está tan comprometido con el proyecto y que está poniendo todo su empeño en hacerlo realidad. Esto podría generar aún más expectativas y fidelizar a los seguidores, quienes se sentirían más cercanos a la serie al saber que su ídolo está involucrado en cada detalle. Además, esto podría garantizar una mayor calidad y fidelidad a la historia original. Khan, al tener voz en la toma de decisiones, podría asegurarse de que la serie respete la esencia del personaje de Sandokan y de la obra de Emilio Salgari. Podría influir en la elección de los actores, el vestuario, la música, los escenarios y todos los elementos que contribuyen a la creación de un universo visual y narrativo coherente y atractivo. Sin embargo, también puede haber desafíos. Involucrarse en la producción implica más responsabilidades, más estrés y, por supuesto, más tiempo dedicado al trabajo. Khan deberá compaginar su papel como actor principal con las tareas de producción, lo que podría ser agotador y exigente. Tendrá que coordinar equipos, tomar decisiones importantes y lidiar con imprevistos y contratiempos. La presión será mayor y la carga de trabajo podría afectar su vida personal. ¿Podrá Khan compaginar su carrera actoral con las tareas de producción? ¿Cómo afectará esto a su vida personal? Son preguntas que por el momento solo el tiempo nos responderá. Es posible que deba ajustar sus horarios, delegar tareas y contar con un equipo de confianza que lo apoye en esta nueva etapa. Deberá aprender a equilibrar sus responsabilidades profesionales con su bienestar personal y encontrar tiempo para descansar, relajarse y disfrutar de su vida fuera del trabajo. Y aquí viene la parte jugosa, la que nos pone a todos a especular: ¿qué papel juega Demet Özdemir en todo esto? Recuerden que Demet, su CEO protagonista en Erkencikus, con quien se especuló que tuvo una relación sentimental en el pasado, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Y casualmente en el mundo del espectáculo las coincidencias no existen, o casi nunca. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir han estado circulando desde hace tiempo. La química entre ellos en Erkencikus fue innegable y los fans quedaron cautivados por su conexión en la pantalla. Las especulaciones sobre una posible relación fuera del set alimentaron aún más el interés del público. ¿Podría ser que Khan, al involucrarse más en la producción de Sandokan, quiera asegurarse de que Demet sea parte del proyecto? ¿Tal vez esté planeando tenerla como compañera de reparto? Imagínense otra vez juntos en la pantalla. Sería un auténtico bombazo. La química entre ellos es innegable y los fans de Erkencikus estarían enloquecidos. Sería una estrategia inteligente para atraer aún más audiencia y generar aún más expectativa alrededor de la serie. El reencuentro de Khan y Demet en Sandokan no solo satisfaría los deseos de los fans, sino que también podría ser beneficioso para ambos actores. La serie se beneficiaría de la popularidad y el talento de Demet, y ella, a su vez, podría consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. La colaboración entre ambos podría generar una gran atención mediática y aumentar el atractivo de la serie para el público internacional. Pero, como les digo, esto es solo una especulación. Por el momento, no hay confirmación oficial ni información concreta sobre el papel de Demet en Sandokan. Lo que sí sabemos es que la decisión de Can Yaman de involucrarse más en la producción abre un abanico de posibilidades y especulaciones. ¿Quiénes serán los actores y actrices que lo acompañarán en esta aventura? ¿Qué sorpresas nos deparará la serie? ¿Veremos a Demet Özdemir compartiendo pantalla con Can Yaman una vez más? El misterio está servido. Esta decisión, además de afectar a Sandokan, también tiene un impacto en la imagen pública de Can Yaman. Se presenta como un actor ambicioso, con visión de futuro y con ganas de tomar las riendas de su carrera. Esto puede ser visto de forma positiva, como una muestra de profesionalismo y compromiso. Demuestra que no se conforma con ser simplemente un actor, sino que busca tener un papel más activo en la creación de sus proyectos. Se convierte en un líder, un visionario y un emprendedor en la industria del entretenimiento. Pero también implica asumir una mayor responsabilidad y estar bajo una lupa aún más grande. Cada decisión que tome, cada palabra que diga, será analizada y comentada. La presión será mayor y las expectativas serán aún más altas. El público estará pendiente de cada detalle, y cualquier error o controversia podría tener consecuencias negativas para su imagen.
La exposición mediática se intensificará y su vida personal podría verse afectada. Tendrá que lidiar con los paparazzi, las redes sociales y los rumores que se generen en torno a él. La gestión de su imagen se volverá más compleja y deberá ser cuidadoso con sus declaraciones y apariciones públicas. Sin embargo, el premio también puede ser más grande. Si Sandokan es un éxito, Kanyaman se consolidará como una estrella internacional y como un productor de éxito. Su carrera se disparará y su influencia en la industria del entretenimiento aumentará. Recibirá elogios, reconocimientos y oportunidades laborales de alto nivel. El éxito de Sandokan podría abrirle las puertas a otros proyectos ambiciosos y a la posibilidad de crear su propia productora. Se convertirá en un referente para otros actores y en un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Su nombre será sinónimo de éxito, talento y perseverancia. Pero si las cosas no salen como se espera, las críticas serán más duras y las consecuencias más graves. Un fracaso en taquilla o una recepción negativa por parte de la crítica podría afectar su reputación y su carrera. Podría enfrentar críticas por su desempeño actoral, su involucramiento en la producción o las decisiones creativas que se hayan tomado. Las redes sociales se convertirían en un campo de batalla, y los comentarios negativos podrían generar una gran tensión. Su imagen pública se vería afectada, y podría perder oportunidades laborales y contratos publicitarios. Tendría que lidiar con la frustración y la decepción, y aprender a sobreponerse a los obstáculos y a las adversidades. En resumen, la decisión de Kanyaman de involucrarse más en Sandokan es un movimiento arriesgado, pero que puede ser muy beneficioso para su carrera. Se enfrenta a un desafío importante, pero también tiene la oportunidad de demostrar su talento, su visión y su capacidad de liderazgo. El éxito de Sandokan dependerá de su esfuerzo, su dedicación y su capacidad de rodearse de un equipo talentoso y profesional. El tiempo dirá si esta estrategia le funciona, pero lo que es seguro es que ha generado mucha expectativa y emoción entre sus fans. La espera se hace larga, pero la promesa de ver a Kanyaman en una nueva aventura, con una serie de gran envergadura y con un personaje icónico, mantiene a sus seguidores con la ilusión y la esperanza intactas. Ahora, amigos y amigas, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la decisión de Kanyaman? ¿Creen que Demet Özdemir podría ser parte de Sandokan? ¿Están emocionados por ver a Kan en el papel de Sandokan? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie? ¿Creen que el involucramiento de Kan en la producción afectará positivamente el resultado final? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus deseos y sus predicciones sobre el futuro de Sandokan y de Kanyaman. Estoy ansiosa por conocer sus opiniones. Y para finalizar, quiero dejarles algunas reflexiones sobre la ambición, el riesgo y el éxito en la industria del entretenimiento. La decisión de Kanyaman de involucrarse en la producción de Sandokan es un claro ejemplo de cómo los artistas pueden tomar las riendas de sus carreras y buscar nuevos desafíos. La ambición, en su justa medida, es un motor que impulsa a los artistas a superarse a sí mismos y a buscar la excelencia en su trabajo. Es la chispa que enciende la creatividad y la innovación. La ambición puede llevar a los artistas a explorar nuevos caminos, a romper barreras y a dejar un legado duradero en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la ambición también puede ser un arma de doble filo. Si no se controla, puede llevar a la vanidad, la arrogancia y la pérdida de valores. Es importante que los artistas mantengan los pies en la tierra, que sean humildes y que recuerden que el éxito no es el fin, sino un medio para seguir creciendo y aprendiendo. El riesgo es otro elemento fundamental en la vida de los artistas. Para lograr el éxito, es necesario salir de la zona de confort, probar cosas nuevas y enfrentarse a los desafíos. El riesgo implica la posibilidad de fracasar, pero también la oportunidad de crecer, aprender y alcanzar nuevas metas. Los artistas que se atreven a tomar riesgos son los que marcan la diferencia y dejan una huella imborrable en la industria. Son aquellos que no tienen miedo a experimentar, a equivocarse y a reinventarse. Son los que inspiran a otros y los que demuestran que todo es posible con trabajo, dedicación y pasión. El éxito, finalmente, es la recompensa por el esfuerzo, la perseverancia y el talento. Es la culminación de años de trabajo duro, de sacrificio y de dedicación. El éxito no es un destino final, sino un viaje continuo. Los artistas exitosos son aquellos que saben disfrutar del camino,
que aprenden de sus errores y que nunca dejan de buscar la mejora. En el caso de Can Yaman, su decisión de involucrarse en la producción de Sandokan es un claro ejemplo de ambición, riesgo y búsqueda del éxito. Veremos qué le depara el futuro, pero lo que es seguro es que está tomando las riendas de su carrera y que está dispuesto a darlo todo para alcanzar sus metas. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información y de los chismes sobre Can Yaman y Sandokan. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y amigas y activar la campanita para no perderse ningún chisme. Sus comentarios, me gusta y compartidos me ayudan muchísimo. No olviden dejar sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan, y siempre estoy abierta a nuevas teorías y debates. Y una última cosa. Estén atentos a mis próximas publicaciones, porque seguiré investigando y trayéndoles más noticias sobre Can Yaman y otros temas de interés. No se pierdan las entrevistas exclusivas, los análisis de sus trabajos y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.